Agustina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por permitirme acompañarte y por tenerme paciencia, porque llevamos tantísimo tiempo ahí contactando y al final por una cosa u otra, bueno, pero aquí estamos, así que eso es lo importante. Muy bien. Mira, estábamos saludando aquí porque nos está viendo aquí. Gracias, Matilde. Tenemos aquí a la compañera Inma, también son todas grafólogas las que estoy viendo aquí. Inma de Girona, de Cataluña, que estaba preguntándole si hacía frío. Luego tenemos que Matilde está con un detox. Les digo que preparen té y café y dice, yo estoy con un detox. Qué bueno. Y tenemos a varias colegas profesionales que son increíbles también, así que bueno, encantadísima seguramente de escucharte a ti, que eres también un pozo de conocimiento. Y si os parece, bueno, voy a presentar a Agustina Gómez Rodríguez. Sé que muchas y muchos la conocéis, pero bueno, voy a hacer un resumen. Es muy extenso su currículum, pero vamos a hacer como un pequeño resumen. Bien, Agustina Gómez Rodríguez nace en Argentina, en Buenos Aires, y reside en Madrid desde el 2013, o sea que ahora mismo la tenéis en Madrid cerquita. Ella es profesora titular en diferentes máster, como el máster de MBA en oficiales, en módulos de recursos humanos, en máster en neuropsicología, diplomado en neurografología para universidades y escuelas de negocio. Ella, Agustina, se ha formado en universidades de Buenos Aires en diferentes licenciaturas y posgrados. A partir del 2000 inicia su andadura grafológica y sobre todo se especializa en la gestión emocional, obteniendo varios diplomas de honor, como por ejemplo, pues grafoanalista científico emocional, una mención de honor por el Instituto en Buenos Aires, es psicografóloga especializada en selección de personal, firmas y rúbricas, también de la Sociedad Española de Grafología con Mauricio Xandró, grafóloga pública, que esto es por el Instituto Binet, esto es algo que se usa mucho en Buenos Aires, Argentina, técnico en biopsicointegración, en Gijón, España, máster en, que no me pierda, en Dirección y Gestión Innovadora de los Recursos Humanos, Morfopsicología, certificado otorgado por Moisés Acedo en Barcelona, diploma universitario de Recursos Humanos y Gestión Innovadora en Madrid, posgrado universitario en Coaching PNL, Liderazgo de Equipos, certificado de Docencia Profesional para el Empleo en Madrid, máster universitario en Coach. Y bueno, tiene tantas que ya me voy a perder aquí. Titulación oficial, vale, desde Burgos, NEB. Tenemos también un diploma como una excelencia en psicología, es una mención de honor cum laude. Ella es doctora y no solo doctora en psicología, sino además también es médico. O sea, aunque ella no dice que no finalizó, pero en el fondo finalizó toda la carrera, ¿no? Tenemos a Agustina, que es autora de varios libros, ¿no? Además, uno de ellos lo tengo yo, que luego os lo mostraré, que me encanta. Uno de los libros es Tiempos de Resiliencia, Reingeniería, Coaching y Grafología. Otro es Irse, no es dejar de estar, neurografología. Más allá de la grafología, que te puedo decir, es este magnífico libro súper gordito, que mira, ya lo tengo súper exprimido. De aquí conozco yo a Agustina, me encantó tanto su libro que dije, tengo que buscar a esta mujer, porque me encantó cómo explicó y cómo, bueno, es un libro que para los grafólogos y no grafólogos es ideal, o sea, de verdad, lo mejor que he visto, ¿eh? No es, bueno, yo soy muy clara, no es peloteo, es real. Bien, es también coautora empresarias de una manera de estar en el mundo, es una obra colectiva, es autora de la metodología de análisis grafológico resolutivo, autora de metodología reprogramación neuroescritural y premio AENE a la mejor profesora universitaria de posgrados de escuelas de negocio en 2018. Tiene el carnet de investigadora otorgado por el Ministerio de Educación de España. Ella fue también, en su mundo también laboral, ahora sobre todo docente, exdirectiva en el área de recursos humanos, en selección de personal y formación, exdirectiva en el área de marketing, consultora y facilitadora senior, formadora senior en áreas de recursos humanos, marketing y gestión emocional. También, como os había dicho, ella hizo la licenciatura de medicina. No llegó a trabajar en eso porque seguramente se fue para este mundo maravilloso de la grafología, entre otras cosas. También hizo un posgrado en marketing
y licenciada en Administración en Económicas. Bueno, Agustina, increíble. Increíble. Gracias, de verdad. Enhorabuena por este currículum, porque esto es esfuerzo, en el fondo es esfuerzo y tiempo, así que eso es lo que yo agradezco siempre. Y ahora, Agustina, me gustaría saber, que esta es una pregunta que le hago a todo el mundo porque soy muy curiosa, que ¿cómo empezaste en este mundo de la grafología? No sé, ¿cómo te dio por ahí? A ver, yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades, ¿sí? Y creo que fue un momento de mi vida detonante por algo, de querer descubrir algo más que no sabía, y no buscar en ciencias ocultas, porque no era ese mi propósito, lo aclaro por las dudas. Y bueno, me acuerdo que investigué lugares que podía realizar. No sabía que la grafología en ese momento que yo comencé, en el año 2000, ya estaba oficializada. Fue Julio Cavalli quien fue el promotor de oficializar la carrera de grafología. Así que bueno, en el Instituto de Investigaciones Humanísticas comencé mi andadura grafológica y tuve yo no sé si es suerte, pero puedo decir que fue la oportunidad, la posibilidad de encontrarme con Alejandro Sabelli, excelente profesional, guardo maravillosos recuerdos de esa época, y fue quien me hizo amar la grafología en cuanto a descubrir un mundo de posibilidades, siempre dentro de determinados conceptos. Y la verdad que, bueno, a partir de ahí seguí, vine a España en el 2003 y en el 2004 conozco a Mauricio Sandro, comencé a estudiar en su instituto, aquí en Madrid, en la calle Mediterráneo 18, le hago promoción de paso. Y bueno, la verdad que estuve 2 años estudiando con él, de la mano de él, después con Teresa Baldó, su hija, y después, bueno, continué con uno de los hijos, con Juan Carlos también, así que bueno, he tratado de ampliar. Y ahí me di cuenta que, bueno, podía oficializar la carrera, me fui a Buenos Aires 2 años, como tenía materias de medicina, pude homologarlas, aprobarlas, así que las convalidé de esa manera. Y la verdad que, bueno, hasta hoy que sigo estudiando, investigando, porque no tiene punto final, es como que vas tirando de un hilito y van apareciendo distintas formas, distintas metodologías, y dices, wow, es decir, puedo ampliar conocimientos y también compartirlo, ¿no? Porque de eso se trata, es decir, a mí me gusta compartir lo que investigo. Soy de preguntar, de decir, bueno, a ver, ¿por qué esto, no? Es decir, fundamentarlo. Así que de ahí, bueno, han salido todos mis estudios que están todos relacionados con el ser humano. Es decir, somos seres holísticos, no somos individuos en los cuales somos un cerebro, somos un pensamiento, somos una mente, no, somos todo un conjunto. Y para ello he tirado de distintas ramas de las neurociencias para poder aprender un poquito más, ¿no? Que sigo aprendiendo constantemente y por eso me contacto con otros profesionales que me aportan muchísimo. Sí, además yo creo que acabas de terminar ahora tu doctorado en psicología bueno, yo creo que, claro, el área de, esto lo hablábamos el otro día, pero el área de la medicina, o sea, el hecho de estudiar medicina más el hecho de estudiar psicología y además estudiar grafología, esas 3 fusiones, ¿no? Hacen que realmente, pues bueno, una profesional súper competente, ¿no? A nivel también grafológico, ¿no? A cada nivel, ¿no? Yo, claro, yo que he estudiado grafología pienso, uy, si hubiera estudiado también psicología, ¿no? Es como que lo nutres. Y yo, de alguna forma, entiendo que la metodología que estás usando, así, o es la de Sandro, o has hecho un mix y ya estás usando tu propia metodología para los análisis grafológicos, si es que haces o ya no haces. Sí, bueno, trabajo realizando sesiones de reprogramación neurocultural, ¿no? Es una metodología
que he investigado y que, bueno, llevo años utilizándola con muchísimos resultados a favor. Y yo creo que uno trabaja los procesos mentales superiores, que es la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, las funciones ejecutivas y las emociones. Eso es lo que permite amplificar con distintas técnicas, con distintas herramientas. Entonces, utilizo una propia metodología basada siempre en técnicas ya también probadas de otros profesionales, ¿no? Entonces, de pronto, siempre digo que las personas somos únicas e irrepetibles, y de ahí que no puedo aportarle la misma técnica, la misma herramienta a una persona que a otra. Entonces, lo primero que hago es lo que a mí me apasiona y siento que es lo que mejor se me da por hacer, por lo menos hasta ahora es lo que me dicen, y es indagar no solamente en el texto de la persona a nivel grafológico, no, sino también a nivel de firma rúbrica. Entonces utilizo una metodología que a mí me da muy buenos resultados y que se usa mucho, lamentablemente, pero bueno, yo utilizo la metodología de los cuadrantes de Roger Michelin. Y la verdad que es algo que me da muy buenos resultados. Mira, tengo acá por las dudas, esto lo armé yo, no sé si se llega a ver. Sí, no se ven las letras dentro, pero sí se ve en los cuadros, hay como tres cuadros arriba, 3 cuadros abajo. Bueno, en realidad sería, a ver, te lo voy a mostrar en pequeñito. A ver, ahí. Vale, sí, dentro de este cuadrante yo coloco la firma de la persona, ¿sí? Y ya me da muchísima información, porque yo sé que en cada cuadrante tiene un significado de acuerdo a la anterior grilla que te he mostrado. Entonces, ya sé cuál es la problemática que tiene la persona, es decir, donde haya alguna de estas casillas o cuadrantes que estén en blanco, evidentemente, ¿sí?, tiene un significado. ¿Y cuál es? Que hay un conflicto, algo no resuelto. Entonces empiezo a indagar desde ahí. Y aparte, bueno, de eso utilizo muchísimo lo que es la psicología, porque hay que fundamentar, ¿no? Es decir, no solamente desde la biología, desde la fisiología, sino desde lo que es la psicología en sí, y aunado a la grafología. Entonces, no es que sea un mix, sino que se complementa cada una de estas materias, de estos estudios científicos, se complementan entre sí. No es que se superpongan, solo se complementan y me ayudan a indagar un poco más, ¿no? Es decir, yo trabajo mucho el tema de la técnica del niño herido, por ejemplo, técnicas... Es una técnica en grafología, en psicología. ¿Eso es la técnica del niño herido? Sí, es de psicología, sí. Y utilizo, bueno, otras técnicas de psicología también que me ayudan muchísimo a indagar un poquito más, como yo digo, yo no lo digo, lo ha dicho obviamente Jung en su momento, indagar en el baúl de los recuerdos, ¿no? Es decir, quizás hay una dicotomía entre lo que es el coaching, ¿sí? Cuando hacemos un coaching base, no hay que indagar en el pasado, hay que estar en el aquí y ahora. El tema es que si yo detecto justamente a través de esta grilla grafológica, detecto algún conflicto, algo no resuelto en su pasado, es eso lo que hay que indagar, porque evidentemente esto es como si tienes una herida y únicamente la limpias por encima y dejas que por dentro continúe su proceso, que quizás no es lo más sano. Entonces, a veces hay que indagar, hay que escarbar un poquito en el ayer, porque el conflicto de hoy no resuelto viene justamente del pasado, del ayer. Entonces, es un tema muy delicado para trabajar y obviamente siempre es con la anuencia, con la predisposición del cliente, ¿no? Una pregunta,
Agustina, por ejemplo, ahora nos estabas enseñando esta grilla de 9 cuadrados, de 9 rectángulos dentro. Entonces yo entiendo que si tú ubicas, estás usando la simbología del espacio, ubicando el pasado a la izquierda, el futuro a la derecha, arriba el idealismo, abajo la parte más biológica, ¿no? Entiendo que estás usando también en esta grilla, es un poco, tiene que ver con la simbología del espacio, ya no me acuerdo, de Pulver. De Max Pulver, sí. Lo que sucede que... ¿Correcto esto que digo? Que pregunto, que no sé, es una pregunta. Sí, se basa justamente en la simbología del espacio. Lo que pasa es que confluyen varios factores, porque por un lado tienes lo que es pasado, presente, futuro, después tienes abajo toda la parte más instintiva, la parte biológica, como bien has comentado, en el medio tienes toda la parte emocional y arriba de todos tienes toda la parte más racional, más espiritual. Si tú metes un cerebro dentro de esta plantilla, vas a encontrar exactamente lo mismo, es decir, hoy la teoría justamente del cerebro triuno está totalmente dejada de lado porque no está considerada científica, pero sí viene a colación en cuanto a cómo entender las partes del cerebro, nada más que a nivel gráfico, ¿sí? Entonces, si en la parte de abajo tenemos toda la parte más instintiva, más biológica, tenemos justamente la parte del cerebro reptiliano, el más antiguo, ¿no? En cuanto a evolución. Luego en la parte media está la parte emocional, que son justamente, y está todo relacionado con el sistema límbico, y la parte superior relacionada con todos los procesos cognitivos, toda la parte más racional, más espiritual, justamente con el cerebro último, que es el neocorte. Entonces, está todo relacionado, es decir, yo cuando me pongo a indagar digo, es como que puedo tomar la anatomía, la fisiología, la psicología, la grafología, y están todos tan correlacionados que somos individuos, es decir, somos personas que tenemos todo un conjunto para analizar. Entonces, o sea, ahora ya estoy entendiendo un poco más, en el sentido de, acabo de entender un poco más. Has usado este cuadro, que es una grilla, donde aquí se estaría inspirado en la simbología del espacio de Max Pulver, que luego tiene cada espacio corresponde con un tipo de cerebro también. Y ese tipo de cerebro, entiendo yo, que claro, si tú escribes de esta forma, o sea, tú al poner la grilla, usando la firma, si la firma está muy a la derecha, hablaríamos de un cerebro pues más derecha, por ejemplo, derecha-centro, hablaríamos de un cerebro como más ubicado en el sistema límbico, como decías, y esa persona o esa escritura, ¿cómo se liga? ¿O qué tendrá en común? No necesariamente. Primero, entender qué es la firma, ¿no? Es decir, la firma es nuestra biografía abreviada. Y eso lo decía, me acuerdo, Sandro. Y con respecto a la rúbrica decía que es nuestro andador emocional, ¿no? Es decir, es como nosotros necesitamos sostenernos muchas veces por los diferentes motivos que nos sentimos en minusvalía. Entonces, el tema es no... Si yo coloco la firma en ese cuadrante, y ahí es donde a mí me indica determinadas características, pero no es que si la firma está más a la derecha o no, porque es que jamás va a estar, es decir, va a haber partes gráficas de la firma que puedan tender más hacia una parte que a la otra. El tema es cuando esto obviamente se hace con reglas milimetradas, ¿no? Es decir, tengo que encuadrar bien la firma para que encastre justo en los cuadrantes. El tema es, si la persona es más emotiva, va a ser una firma más alargada, más en la zona media. Si es una firma que tiene prolongaciones hacia arriba, es decir, que tiene ampas, va a tender justamente a una parte más racional o espiritual. Y si las jambas, es decir, lo que son los pies de las letras, tienden a ir más abajo, va a tener una connotación a nivel de biológico o a nivel de
la parte más involucrada, ¿no? Entonces, hay que ver distintas partes, inclusive cada una de las partes, estas como las que fui comentando, hay que comenzar justamente por aquí, y aquí es justamente el lugar donde la persona es concebida cuando nace. Entonces comenzamos la historia de la persona en el cuadrante 1, porque todo esto pertenece al pasado, es decir, es su historia pasada, ¿sí? Entonces tengo que ir con el cuadrante 1, el 2 y el 3, y voy viendo cómo va evolucionando y qué rasgos hay en cada uno de estos cuadrantes. Y después, bueno, voy a lo que es el presente, el actual, y luego a futuro. En grafología, la parte de futuro está relacionada con los proyectos, es decir, cómo yo los llevo a cabo. Si en realidad los voy a lograr sin esfuerzo o con esfuerzo, si me detengo en el camino, todo eso. Y después cada uno de estos cuadrantes de aquí abajo están relacionados con la psicología, porque aquí toda la parte pulsional está relacionada con la parte del helio, acá con la parte emocional el yo, y aquí arriba con la parte del super yo. Entonces, como verás, todo está relacionado con la psicología, con la medicina, con la grafología. Es decir, son el tándem en el cual yo más que nada me apoyo. Y después, bueno, técnicas que sí están relacionadas obviamente con la psicología. Claro, por ejemplo, entonces, neuropsicología o neurografología, digo yo que será distinto. Nuestro título de hoy era neuropsicología y grafología. Y yo me pregunto, neuropsicología. Claro, ¿cuál es? O sea, yo entiendo toda la relación, pero ¿cómo lo podríamos poner a un efecto práctico? ¿O cómo podríamos bajarlo? Veo un texto. ¿Y cómo aplico la neuropsicología, las neurociencias o la neurografología? ¿No? No sé, estoy como intentándome meter en tu cerebro, con todo ese conocimiento. Está todo relacionado, aunque tienen conceptos diferentes. Por un lado, las neurociencias, con ese, no es la neurociencia porque no es una, son varias, porque son el resultado de la fusión de muchas disciplinas científicas. Es decir, ya algunas más o menos las fui nombrando, ¿no? Que es la biología, la anatomía, la fisiología, la bioquímica, la farmacología, la psicología, la neurología. Es decir, es una fusión de todas estas disciplinas. Luego, tenemos que pensar cuáles son los procesos mentales superiores, que los había comentado antes, que están relacionados con la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, las praxias, las funciones ejecutivas y las emociones. Y acá en las emociones es donde yo me detengo porque, bueno, es donde más he investigado y donde me llama más la atención, ¿no? Porque las emociones están a flor de piel, no hay emociones positivas ni emociones negativas, solamente hay emociones en un determinado contexto que se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal. Es decir, en la actualidad, lamentablemente, el miedo a lo desconocido nos hace imaginarnos quizás temores que no lleguen a pasar. Y nuestro cerebro está programado de tal forma que ante lo que es el miedo, el temor, se encienden unas luces rojas y a partir de ahí es donde empezamos a indagar de dónde viene, cómo mejorar esa situación. Yo siempre digo que las emociones jamás se deben controlar, lo que se deben es gestionar. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy cómodo, no le gusta gastar energía, le gusta controlarnos a nosotros a través de los pensamientos. Y a partir de ahí, si comprendemos esto, tenemos que empezar nosotros a gestionar las emociones para, digamos, suavizar, calmar a nuestro cerebro, amansarlo, por así decir, para que
trabaje a nuestro favor. Entonces, para eso existen técnicas, tanto en psicología, en programación neurolingüística, en distintas áreas, como es el coaching, por ejemplo, y se puede mejorar. Entonces, las emociones las vemos, ya sea miedos, ansiedad, estrés, depresión, lo vemos en los rasgos gráficos. Es decir, ya sabemos diferenciar entre una emoción y otra. Si no es lo mismo estar alegre, estar con un bienestar y un contento, a diferencia de estar con desasosiego, con una sensación de inestabilidad. Sí, eso es lo que se ve hoy y es lo que hay que trabajar. Y todos tenemos los recursos internos para poderlo trabajar. Entonces, el tema de la neurociencia, justamente, es la fusión de varias disciplinas, y la neuropsicología justamente estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, ¿sí? Entonces, y la grafología, me acuerdo que he estado leyendo a Tutu Saus, unos artículos, y realmente coincido en lo que él comenta, ¿no? En ese artículo que también se expone, ¿no? En cuanto, no sé si has tenido oportunidad de leer los artículos de la Universidad Oberta de Cataluña. No, tengo dos libros de Tutu Saus o tres, pero eso no lo he leído, ¿ves? ¿Y de qué es lo que habla Tutu Saus? O bueno, ¿qué es lo que te llamó la atención? Sí, él comenta justamente cómo la grafología va aunada de la mano de la psicología. Y Sandro en su momento, recuerdo que decía, la grafología es prima hermana de la psicología. O sea, que están muy relacionadas. Lo que pasa es que hay muchos detractores, muchísimas formas de verlo diferente, y no se quiere aceptar la grafología como una parte de la psicología. Hay quienes sí lo aceptan y quienes no. Entonces, bueno, yo siempre digo que para decir sí o decir no a una teoría hay que fundamentarla, ¿no? Entonces, si tenemos una base de fundamento, podemos testificar si realmente es o no es parte de otra ciencia, ¿no? Y claro. Aparte, bueno, la grafología todavía es mucho anterior en cuanto a conocimientos que la psicología, ¿no? La psicología ha ido evolucionando, ha ido mejorando, aunque actualmente hay quienes comentan que la psicología tendría que evolucionar todavía mucho más, ¿no? Es decir, al ritmo de cómo se están haciendo las distintas investigaciones de neurociencias. Entonces, las últimas décadas del siglo anterior, que me cuesta decirlo, se han avanzado muchísimo, y muchísimas teorías que se daban por hechas se han ido dejando de lado porque evidentemente no condicen con todo lo que ha ido evolucionando. Entonces, es importante conocer qué es lo que yo tengo. Creo que acá se ve bien. Sí, mi cerebro. Lo utilizo para mis clases porque ayuda muchísimo. Es decir, no es que seamos más visuales, pero el tener la visión, el escuchar y poder valorar algo que estoy viendo así y que tengo posibilidad de desarmarlo, porque esto lo desarmo muchas veces para ver qué hay adentro, es importante. Entonces siempre digo, si nosotros tenemos a mano nuestro cerebro, vamos a entender cómo trabaja a favor y en contra, y somos hacedores de nuestras situaciones. Hay situaciones obviamente externas que no las vamos a poder manejar. Lo único que podemos manejar o gestionar mejor es
lo nuestro, la parte intrapersonal. Entonces, pero, Cristina, aprovechando que tienes este cerebro, como has explicado, estoy tomando apuntes, como has explicado lo de la grilla de los 9 rectángulos, y decías que estaba en la parte de abajo, digamos, de la escritura, o sea, vemos de la firma, vamos a hablar de la firma, se mete en una grilla con 9, retomo, una grilla son 9, como una cuadrícula de 9 cuadrados, ¿no? Metemos una firma dentro, milimetrada, no la metemos al tuntún, y entonces, Agustina, aprovecha también para beber agua si quieres. No, lo que te voy a decir, porque si tienes el libro ahí, que yo también lo tengo, aquí en colores, inclusive. Sí, lo que quería preguntarte es que lo que habías comentado del cerebro neocórtex, que está en la parte de arriba, espiritual y cognitiva y racional, ¿no? Que también está en la firma y la escritura. En la parte del medio tenemos las emociones, en la escritura o en la firma, y está el sistema límbico del cerebro. Y en la parte de abajo es la más instintiva, donde tenemos el cerebro reptiliano. Y era para que me explicaras, mira, exacto, esto es un poco el resumen, pero como tenías el cerebro allí, explícame dónde está el reptiliano, el límbico y el neocórtex. ¿Pero en el cerebro quieres que te lo muestre o en la grilla? Sí, la grilla ya, esto era como para llevar la grilla al cerebro, porque como has hablado de 3 tipos de cerebro, digo, ¿dónde estarán ubicados en ese cerebro que me has enseñado cada cosa? A ver, no tenemos 3 cerebros, porque ya he dicho que la teoría de MacLean ha sido totalmente descartada, es un neuromito, simplemente se ha utilizado para poder graficarlo, para poder entender cómo nuestro cerebro se puede manejar. Es decir, si este es nuestro cerebro, esta parte de aquí abajo, ¿sí?, que está formada por el bulbo raquídeo, tenemos, digamos, imaginariamente, virtualmente, no es que sea específicamente ahí, sino que a nivel gráfico, más que nada para entenderlo, tenemos todo lo que es la zona reptiliana. ¿Por qué? Porque este es el primer cerebro, la primera parte, la primera porción que ha ido evolucionando, ¿sí? Entonces, aquí comienza la parte, es decir, surge lo que son los instintos más primarios, la parte más fisiológica, la parte más biológica. Si nos adentramos, y a ver, voy a tratar de abrir el cerebro. Parece una hamburguesa. Sí. Bien, acá es la parte del medio, es decir, esta parte de aquí abajo, digamos, estaría alojado todo lo que es el cerebro reptiliano, porque es la porción más primaria, ¿sí? La primera que aparece a nivel evolutivo. Luego, en esta zona aquí del medio, evoluciona el cerebro en millones de años y aparece todo lo que está compuesto por el sistema límbico, es decir, están los ganglios basales, está la amígdala, no esta, sino la amígdala de aquí, la amígdala cerebral, es decir, está el hipocampo, relacionado justamente con la memoria, ¿no? Entonces, esta parte es la parte central. Sí. Y la parte externa, que se ven como rulitos, ¿sí? A ver, sí. La parte externa es el neocórtex. Ahí donde se ubica qué cosa, la escritura está en todo, ¿no? Un poco. En todo. La escritura en la parte occipital, porque es donde vamos a ver la parte del lenguaje y de la escritura, y es en la parte donde se va a poder ver primero, es en la parte occipital, donde se interpreta es en la parte parietal. El tema es que en la parte del neocórtex está toda la función cognitiva, es decir, todo el entendimiento, las ideas que entran a través del córtex prefrontal, ¿sí? A ver que no esté poniendo mal. Acá. Bueno, me ha saltado un trozo de cerebro. Un trocito de cerebro. Justamente esta parte ahí
que es importante. Bueno, que grafológicamente interpretamos la parte superior de las letras con el neocórtex, o sea, los pensamientos, las ideas, la parte espiritual, el razonamiento, la creatividad, porque todo Claro. entra a través de... Una pregunta, claro, cuando tú tienes afectada la parte cognitiva, por ejemplo, con un Alzheimer o un principio de Alzheimer o algo así, se estaría afectando el neocórtex, por lo tanto, ahí se plasma en la escritura, en las ideas, en la acción, ¿no? O sea, tiene, digo yo, que tendrá relación, ¿no? Esa enfermedad con... Es a nivel general, es decir, Vale. yo no me meto tanto en la parte patológica, prefiero la parte más fisiológica y la parte emocional. El tema es en el Alzheimer que lo que se afecta es justamente la zona del hipocampo. El hipocampo está, que se me está por caer, está por aquí. Sí. Allá va. Eso que está al lado de lo verde, del reptil. Lo verde esto sería toda la parte que compone, como dije, el sistema límbico. Y aquí abajo estaría el hipocampo. Al hipocampo, muy querido. Es que son muchos nombres para una primera apreciación, pero bueno, tampoco nos tenemos que quedar con esto. Es decir, a mí me sirve para poder comprender qué pasa en esa escritura y con lo que le sucede a la persona y cómo poder reprogramar nuevamente esas funciones cognitivas o emocionales, porque si lo trasladamos a la parte de un ordenador, por ejemplo, nosotros tenemos programas y esos programas ya vienen en nuestro sistema, ¿sí? Y muchas veces hay que resetear, y resetear es reprogramar, no volver a programar sobre lo programado. Entonces, si entendemos que debemos reprogramar, es decir, desaprender para aprender de vuelta, vamos a poder mejorar nuestra situación o lo que nosotros querramos mejorar o modificar o cambiar hábitos, ¿no? Ahora, estos son de PNL, de programación neurolingüística, ¿no? Eso de desprogramar, resetear y programar, ¿no es PNL? Bueno, sí. Es decir, la programación neurolingüística lo que hace es sostiene toda una conexión, ¿no? Es decir, una conexión de procesos neurológicos de lo que son los distintos patrones de comportamiento y del lenguaje. Entonces, por eso PNL viene justamente de programación, la parte de los comportamientos que tenemos que reprogramar y la parte neuro relacionada obviamente con los procesos neurológicos y la parte del lenguaje, la comunicación, cómo nos comunicamos intrapersonalmente, es decir, qué me cuento y qué le cuento a los otros. Entonces, en eso es como se puede ver la programación neurolingüística. Pero lo que yo comentaba recién es la metodología que yo utilizo, que es la reprogramación neuroescritural. Se sabe que el escribir a mano ayuda como una terapia para poder realizar mejoras en nuestros procesos, sean cognitivos, emocionales, y hay muchísimas formas de abordarlo. Entonces, de ahí que comentaba reprogramar el cerebro, que la programación neurolingüística también es un desaprender para aprender algo nuevo y generar nuevos hábitos. Pero esto de la programación neurolingüística, ¿esto tiene que ver, se parece a reeducación de la escritura? ¿A grafoterapia? Pregunto. No. Neuroescritural, perdón, programación neuroescritural, perdón. Sí tiene una base de grafoterapia, tiene su base. Lo que pasa es que he tomado diferentes, digamos, teorías, diferentes técnicas que se incorporan a
este nuevo formato de sesiones. Es decir, en un mes una persona puede generar nuevos hábitos, aunque tiene que seguir realizando los ejercicios que se le proponen a lo largo de su vida, porque un hábito se hace generando cada día una nueva rutina, ¿no? Entonces es importante entender cómo funciona. Yo esto lo explico en la primera sesión, lo comento con el cliente y así sabe cómo comienza cada proceso evolutivo de su sesión, ¿no? Aparte, hay técnicas en PNL, en programación neurolingüística, en la cual se aborda el tema de cuando nos autosaboteamos, ¿no? Es decir, el lunes comienzo a ir al gimnasio, el lunes comienzo a una nueva dieta. El 2022 haré no sé qué y dejaré de fumar, ¿no? Esas cosas que se dicen. Claro. Y quizás lo comenzamos súper bien porque es lo que nos hemos propuesto. El tema es que hay una diferencia entre desear y tener un objetivo claro y concreto. Cuando aprendemos la diferencia entre lo que yo deseo y lo que yo realmente quiero alcanzar en un tiempo concreto, ahí sé que lo voy a lograr. Lógicamente que voy a tener que realizar técnicas por el autosabotaje, que es lo más normal que suceda. Es decir, comienzo súper bien cualquier tipo de deseo y resulta que, aunque sea también un objetivo claro y concreto, y resulta que mi cerebro me autosabotea porque no quiere gastar energía. Entonces me incita a comer lo que no debo de comer. Total, un poquito, no pasa nada. O hoy me salto y no voy a hacer al gimnasio, por ejemplo, a caminar o lo que sea, o excusas. El cerebro es hermoso para ponernos excusas. Y tú dices que en 21 días, en un mes, ¿tú cómo alcanzas? Claro, a nivel neurolingüístico, neuroescritural o neuropsicológico, ¿cómo haces de ir al gimnasio? ¿Cómo haces de que sea un hábito? ¿Cómo sales de ahí, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la técnica? ¿Un truquito, algo? Que sea un truquito. La técnica es muy, muy sencilla. Es decir, hay unos ejercicios que son individuales de acuerdo a la situación, a la problemática que cada persona quiere resolver o lo que yo estoy detectando y que con determinadas preguntas, porque bueno, en coaching se utiliza la mayéutica, y con determinadas preguntas le voy conduciendo a que desde su razonamiento vea qué es lo que le está pasando, qué es lo que quiere mejorar. Entonces, obviamente que una persona que quiere hacer una dieta no va a venir a mí, es decir, simplemente vendrá a mí diciendo: me propongo hacer determinadas acciones y no las logro. ¿Cuál es el motivo? Entonces vamos a averiguar cuál es el motivo. Una vez que se encuentra, que a veces no se encuentra en la primera sesión, obviamente que no, porque hay que hacer una serie de ejercicios. Hay un ejercicio para tenerlo a mano, que son ejercicios de anclajes, con visualizaciones en los cuales le ayudan a la persona a no autosabotearse, es decir, tira de ese anclaje cada vez que se da cuenta que se está autosaboteando, se está bloqueando y no sigue. El tema es generar una nueva rutina. Entonces, el cerebro no quiere nuevos hábitos, prefiero lo ya conocido a lo bueno por conocer, dice. Entonces se trata de empezar una rutina. Y esa rutina lleva todo un proceso de diferentes ejercicios escriturales, ejercicios de visualización, ejercicios de nuevos hábitos, de incorporar nuevos hábitos, y a la noche yo suelo aportarles unos audios subliminales de una frecuencia de 432 Hz. Es decir, que ya prácticamente casi no los vemos, no los escuchamos,
porque bueno, por determinadas situaciones se han decidido ir cambiando de frecuencia, pero por ejemplo, los que se conservan en la música clásica de Mozart, encontramos esa frecuencia y vibramos en esa misma sintonía. Es decir, alguien que se ponga a escuchar suavemente una frecuencia de 432 Hz va a notar una gran diferencia. Después están los audios binaurales, los cuales te conectas unos cascos y en un oído vas a escuchar un tipo de sintonía de sonido y en el otro otra frecuencia. Y los aunas los dos y bueno, te produce un estado de relajación. Depende de lo que cada uno quiera conseguir. Es decir, si me cuesta conciliar el sueño, me ayuda obviamente a conciliarlo. Y las personas se quedan dormidas con los cascos puestos. Cuando se acuerdan a la mañana, todavía ahí los tienen, ¿no? ¿Eso viene de la formación en psicología o viene de la formación en neurociencias o en neuropsicología? O sea, esa formación, ¿de dónde te viene esto de los audios y todo eso? ¿A qué disciplina pertenece? Bueno, el tema de los audios está más relacionado con las terapias alternativas, ¿no? Si bien el tema de los sonidos ya se vienen estudiando desde hace muchísimos años, siglos puedo decir, el tema es que queremos lograr con ese tipo de estudio, ¿no? O utilizarlo. Ya te digo, es decir, es aunar distintas técnicas, distintas teorías y extraer lo mejor de cada una. Bien, y ahora estaba pensando, como tú, bueno, no sé si tiene que ver con tu tesis que hiciste de psicología, ahora que acabaste hace poco, pero no sé, yo te preguntaría que cuál es la última, si ha habido, ¿no? Investigación, así como investigación o hallazgo, ¿no? Más reciente que hayas descubierto o que hayas puesto en práctica o que hayas, no sé, o que estés en ello, ¿no? Así como compartir a lo mejor alguna novedad de tus investigaciones, así como una más reciente. Lo más reciente obviamente es la tesis doctoral que presenté sobre la desactualización en neurociencias que influye en el desarrollo personal y académico en los profesores universitarios. ¿Por qué? Porque no todos los profesores universitarios, dependiendo las materias que dominan, utilizan las neurociencias, utilizan la psicología. Entonces, muchas veces el desarrollo de su programa académico difiere de cómo tendría que llegar al alumno, ¿no? Entonces, cada alumno obviamente tiene su problemática y de pronto si manejo 200 alumnos, claro, no se puede individualizar muchísimo. El tema es detectar quién necesita más del profesor y con ello poder ayudarle, ¿no? Entonces, la tesis la basé justamente en que debemos actualizarnos, primero los profesores, para poder ayudarles a los alumnos y que haya materias relacionadas con las neurociencias, porque es fundamental comprender qué nos sucede, por qué nos sucede y para qué. ¿Qué tenemos que aprender? Entonces, el mal de este siglo XXI es la ansiedad, el miedo, el desconcierto, que tenemos una razón, obviamente de peso. El tema es cómo lo sobrellevamos. Es decir, el tema de haber estado encerrados, hay personas que lo han llevado muy mal, sobre todo personas que tienen ya trastornos mentales. Una persona que está bien y no ha sabido mejorar sus emociones, de aprender a gestionarlas,
evidentemente es necesario comenzar, no solamente en las universidades, que es donde yo me desenvuelvo, sino desde el principio, o sea, en las escuelas de, yo no sé cómo se dice aquí en España, párvulos, Sí, jardín de sí. infantes. Guardería, párvulos, lo mismo. Comenzar ya a que los niños aprendan a gestionar sus propias emociones, ¿no? Porque vemos niños con unos berrinches, porque se les ha acostumbrado de una manera y ahora, claro, cambiarles cuesta, ¿no? Entonces, aprender técnicas sencillas para poder gestionar. Por ejemplo, yo he estado impartiendo mindfulness para el Ayuntamiento de Madrid y he hecho mindfulness para niños con mamás. La verdad que ha sido una experiencia enriquecedora y había niños que les costaba poner foco de atención en lo que se les decía y bueno, empezaba el tema de que quiero esto otro, no quiero esto. Entonces saberlos reconducir, ¿no? Y claro, hay que empezar por mamá y papá también. Claro, yo por ejemplo, ahora que estás diciendo esto, en las últimas, cuando estaba dando hace poco en el proyecto de Cruz Roja, que estaba haciendo Stop Disgrafía, pues estaba haciendo reeducación de la escritura con niños y niñas, y es muy curioso porque en las sesiones yo, la primera parte hago pues respiraciones, se le puede llamar mindfulness, como, ¿no? En el fondo son respiraciones y es relajación, ¿no? Y me llamaba la atención que cuando eres adulto te dicen, o en yoga, cuando te practicas yoga o algún deporte, dicen, no, respira como si fueras un niño, ¿no? Entonces cuando yo les hacía a ellos respirar lo que a mí me decían, que respire como un niño, y veía que esos niños les costaba mucho respirar o sea, hacer esa respiración que va desde la barriga, subiendo por el tórax, aquí amplía los pulmones y vuelve a bajar, ¿no? Esa respiración que para los adultos o con el día a día a veces hacemos con unas respiraciones que solo están en esta parte, ¿no? Y yo me doy cuenta también, ¿no? Y como practico yoga es como que tengo que intentar concienciarme de hacer toda esa respiración profunda desde la barriga hacia arriba, ¿no? Y me llama mucho la atención que estos niños y niñas les costara más que a mí casi respirar. Y yo decía, uy, pero si los niños se supone que ya tienen que respirar como niños, ¿no? Y me di cuenta de la ansiedad, porque yo creo que también hay unos niveles de... Cuando ya es hiperactivo, yo no sé si es hiperactivo o no, pero lo que vi es niños como súper movidos, inquietos y con estrés. O sea, yo vi niños y niñas con estrés, ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención, porque además tampoco sabía cómo... Claro, no trabajo siempre con niños, ¿no? Entonces para mí cada niño es un mundo nuevo, ¿no? Es como cada niño es distinto y que de cada niño aprendo muchísimo y cada niño es como, a ver, ¿por dónde voy? ¿Cómo te lo ganas, no? Y me llama mucho la atención esto, ¿no? De esto. Y luego los niños de ahora que van con las mascarillas, que claro, para respirar yo tenía todo abierto y con la distancia, pero se tenían que quitar la mascarilla, pues no se la querían quitar. Y como que están acostumbrados y como que se tapaban, como si se escondían detrás de la mascarilla. Eso también me llamó mucho la atención, dije, como los niños de ahora, ¿no? Qué curioso, realmente. El tema de la respiración, es decir, lo que pasa que mindfulness se basa en la meditación vipassana, ¿no? Y tienen tanto yoga como cualquier otra meditación trascendental, tienen sus orígenes, sus componentes que son bastante similares. Lo que pasa que en mindfulness no se juzga el pensamiento, es decir, se deja que pase, y es centrarse en la respiración. ¿Cómo estoy respirando? ¿Dónde llega mi respiración? Y después hay unas técnicas que se utilizan para aprender a respirar mejor y liberar la tensión emocional que tenemos, ¿no? Porque en el día a día, con la cantidad de situaciones que tenemos que convivir, hace que nuestra respiración, como bien decías, quede aquí a nivel torácico, no desciende a nuestro diafragma. Entonces, no nos quedamos a mitad de camino, y si nos quedamos a mitad de camino, nuestra energía también está a mitad de camino, ¿no? Entonces es importante el que empecemos a tomar conciencia de nuestra respiración, haciendo la técnica que cada uno considere que le va mejor, porque tenemos que sentirnos cómodos con la técnica que utilizamos, ¿no? Y todas
todos los caminos conducen a Roma. Si nos va a ayudar a mejorar, pues excelente. A mí la que he hecho otro tipo de meditaciones y realmente la que veo que me ayuda más para el día a día sobre el estrés que llevo con a veces mi trabajo, pues el utilizar mindfulness, desconectar y conectar y centrar mi respiración me ayuda bastante. ¿Y alguna recomendación, si alguien se quiere formar en mindfulness, alguna recomendación de escuela o profesional o terapeuta o lugar? ¿Tienes alguna? Si se te ocurre, Agustina, si no... A ver, yo lo que sucede es que mindfulness lo hice en la universidad, entonces me he formado directamente a través de la Universidad Isabel I de Burgos. En Madrid hay escuelas de mindfulness muy buenas, en las cuales he asistido. Ahora no recuerdo el nombre, pero... bueno, ya te lo preguntaré luego por saber y curiosear, ¿no? Para aprender más, sobre todo para aplicar estas respiraciones yo al menos en los procesos de reeducación de la escritura, reeducación gráfica, ¿no? Aplico esto. Y como me llevo siempre sorpresas, ya al final tengo que buscar como muchos tipos de respiración diferente o de formas de explicar, porque a cada niño o niña le viene de una forma o de otra. Y hay unos que les cuesta mucho y quieren otra, ¿no? Y bueno, y yo estoy cogiendo. Tengo mi canal de YouTube, en el cual cada vez que subo un vídeo relacionado con mindfulness, dice tiempo de mindfulness, ¿sí? Y aportó muchas técnicas. Hay una técnica que es la técnica 4-6, que son 4 tiempos inspiro y en 6 tiempos expiro. Y siempre conectando con el aquí y ahora. Esa sería una de las técnicas. Cuando estamos escribiendo, esa técnica es válida porque ayuda a que inclusive cuando realizamos la presión y cuando extendemos o volvemos a nuestro yo, ayuda a que la escritura sea mucho más sana, ¿no? Que nos ayude a mejorar en algún aspecto. Fíjate que eso de la respiración de forma intuitiva, porque no lo he leído en ninguna parte, sino que con el yoga y eso, pues no sé si me equivoqué o no, pero yo pensé, cuando tomo aire por la nariz, subo el trazo y cuando bajo el trazo, expulso el aire, ¿no? Entonces lo vi como muy natural, sí, ¿sabes? Así todo por la nariz, ¿no? Y entonces a los niños y niñas en la pizarra grande les decía, a ver, cuando sube el trazo, inspira, inhala, ¿no? Y cuando bajes, expira, exhala, ¿no? Así como... Y me di cuenta también de la mega rapidez, que era como la respiración iba por un lado, el garabato por el otro, y yo dije, Dios, es como empiezo, ¿no? Y yo decía, wow, o sea, era como, ¿no? ¿no? Y dije, bueno, hay algunos que sí que logré, ¿no? Bueno, que entraran, ¿no? Y vi el efecto, ¿no? Y el efecto es que la letra era mejor, simple efecto, o sea, era como que la pauta trillata esta que utilizo, ¿no? Era como, wow, ostras, no temblaba el pulso, no tal, o sea, el unir el trazo de subida y de bajada a la respiración fue como, wow, o sea, tiene un resultado en forma, presión, espacio, mucho más interesante, que cuando no eres consciente, ¿no? Claro, porque estás conectando tu parte consciente con la parte inconsciente y hay una puerta muy subliminal para pasar de un lado a otro. Entonces te estás centrando, estás poniendo foco en la respiración y en la escritura. Pero en la escritura, cuando escribimos, quien escribe es nuestro cerebro, es decir, la parte de las vías motoras es el que hace que sube y que nosotros, cuando justamente sube, inspiramos y cuando baja, expiramos. Entonces, eso hace que el trazo no sea tan rápido, sino que sea más lento, y al ser más lento también nos ayuda a descomprimir esas emociones que tenemos a veces ahí reprimidas y sobre todo los niños que son así, ¿no? Que saltan en todo y los ves que son efervescentes.
pero porque claro, su energía la sueltan de una manera muy, muy espontánea, ellos no piensan cuáles van a ser las consecuencias. Y el hacerle este tipo de ejercicios que dice, la verdad que es muy, muy productivo para ellos y para ti como un profesor, ¿no? Porque bueno, ayuda a que se calmen también. Sí, sí. La verdad que aprendes mucho. Yo cada sesión de reeducación aprendo más de lo que enseño, de lo que aporto. Lo tengo muy claro esto, ¿no? Por eso me encanta, ¿no? Y ya estamos llegando casi ya al final. Entonces, nada, me gustaría preguntarte, pues, aparte de tus libros, que ya he visto varios libros de los que he comentado antes que me voy a comprar yo personalmente, porque a mí me cuesta mucho entender el cerebro con la escritura, no hay manera, era como, mira que lo he leído y lo he mirado y no hay forma, ¿eh? Para mí es todo un mundo, así que seguro que una de las lecturas recomendadas son las tuyas, eso lo tengo claro, pero aparte si quieres o se te ocurre algún libro para profundizar en el tema de la neurografología, neuropsicología y grafología, no sé, ¿alguna autora a lo mejor que te haya aquí despertado y que quieras recomendar? Yo el que recuerdo, lo que pasa es que he utilizado tantos libros que ahora quizás tampoco los he preparado, pero Introducción a la Neuropsicología de Porteliano Pérez, que es de la editorial McGraw-Hill, es realmente la base para entender un poco lo que es la neuropsicología desde lo que es la parte neurológica, la parte anatómica, y después la psicología, ¿no? Es decir, cómo aunar el proceso entre el cerebro y la conducta. Ese sería uno. Y aún así te digo, este mismo, aquí lo tienes todo también desglosado. Ah, ¿en qué? Sí, este también me lo he mirado. Claro. Tienes muchísimos dibujos. No sé si he puesto. Bueno, se comenta sobre todo el tema del cerebro, ¿no? De cómo relacionar cada parte del cerebro, aunque trabajan en conjunto. No es indiviso, sino es un complemento. Este todavía yo no he llegado aquí, este es el tuyo, pero este no he visto dibujitos del cerebro. Este también habla del cerebro, esta parte no la he visto. Es posible que no haya puesto dibujos. Ah, vale. Vale, será en el apartado de grafopsicología a lo mejor. Es posible, no sé, tendría... Bueno, este libro yo lo recomiendo de verdad, gente, porque es increíble. De Agustina está súper bien. Yo la conocí por ahí. Bueno, es de cero. Que es mucha investigación. Lo busco, no te preocupes, seguro que todo no he llegado, he ido leyendo partes así y estrujando partes, o sea, ¿ves? Algunas partes, pero me quedan. Vale. No hago exactamente lo mismo. Los libros los voy marcando o le pongo señaladores porque veo que esa es la parte, aparte los subrayo, aunque dicen que no hay que hacerlo, yo sí, para mi parte visual es mucho más fácil detectarlo. Bien, entonces, como libro nos quedamos con el Porteliano Pérez, Introducción a la Neuropsicología. Introducción a la Neuropsicología, es un básico. ¿Porteliano o portellano? Yo las las llevo fatal. Es Porteliano. Ah, vale, con dos L's, vale. Me pregunta aquí Ángeles de Referencia Grafológica si este libro está en Amazon. ¿Tú lo sabes, Agustina? ¿Lo has sacado de ahí? Amazon lo debe de tener, estoy segura que sí. Es del año 2010, o sea, es básico, pero bueno, hay muchísimos de neuropsicología, hay muchísimas investigaciones. Yo extraigo mucho de Google Académico. En Google Académico tienes desde este año 2002 todas las distintas investigaciones científicas. Entonces pones neuropsicología y te aparecen todos los estudios realizados hasta la fecha. Generalmente lo importante es poner no más de 5 años, porque todo lo que está de 5 años para atrás ya es como que ha quedado un poco, digamos, a ver, no es que no esté bien,
simplemente que hay muchas investigaciones actuales y bueno, hay que actualizar. Pero bueno, hay clásicos y básicos que se apoya la neuropsicología, la grafología, la medicina, que tienen mucho. Agustina, me están preguntando, Matilde, la compañera, que tu libro este, que es hermoso, si lo encontramos en la Casa del Libro. Yo no me acuerdo dónde lo saqué. En la Casa del Libro está en el Corte Inglés, bueno, en España hay muchos lugares, está en Amazon. Vale. Sí, además el tuyo también, ¿de qué año era este? Este yo creo que es bastante actualizado. 2018. ¿Del? 18. Pues yo que lo veo como súper, o sea, que está, para mí está súper actualizado, ¿eh? Está como muy, bueno, es que a mí me encantan tus esquemas, la verdad, súper pedagógico, súper claro, la verdad que sí, ¿eh? Muy bueno, es una pareja de profe, que tienes vocación y que encima se te da bien. Bueno, pues estamos llegando al final, a ver, ya hemos dicho lo de los libros, ¿qué más? Luego, para cerrar, consejos, orientación que darías a las personas que están en este ámbito, que siguen caminando en el ámbito grafológico o que se quieren adentrar, no sé, así como unos consejos de aliento. A ver, consejos no me gusta dar, simplemente aporto sugerencias. Eso. A ver, quienes estamos en este tema de grafología, yo siempre digo que sigamos investigando, no nos quedemos con lo aprendido, sino con miras de ver un poco más allá, poner foco que hay otras formas de hacer las cosas y que tengamos como pilar troncal siempre la grafología y después que, bueno, ampliemos con otros temas que se relacionen, que se fundamenten. Para quienes quieran iniciarse, es un camino precioso y hay que hacerlo el camino con profesionales que realmente les apasione lo que hacen, que hay muchísimos, no me cabe la menor duda. Yo he encontrado profesionales muy serios que han investigado, siguen investigando, así que es un camino que ayuda en un principio al autoconocimiento, porque tenemos siempre esa cosa de querer saber cómo somos nosotros, aunque nos cuesta aceptarlo. Y después, bueno, yo me acuerdo cuando comencé que a mis hijos, a mis amistades, a todos les pedía que me hicieran un texto para poder analizar, ¿no? Y es algo que le pones ahí, que dices, wow, ¿qué puedo descubrir, no? ¿Qué cosas son las que hay? Y realmente es la pasión que uno le pone a lo que emprende y aprende. Entonces, y una cosa, Agustina, ahora que bueno, luego espera, dos cosas, que no se me olviden. Uno es, pero te voy a hacer las dos preguntas para que no se me olvide a mí, una era ¿qué crees? O sea, con todos los ordenadores y todo, y las tablets, y ahora analizamos la firma con la tablet y todo el rollo ¿crees? No, yo espero que no desaparezca la grafología, ¿no? Pero no sé, parece en qué lugar se queda. Esta es una pregunta. Y la otra, que es para que no se me olvide, Matilde estaba preguntando que si algún libro más de Agustina. Y yo quería decir, los libros que he visto aquí, que a mí, yo que será el siguiente que me compres, el de Tiempos de Resiliencia. ¿Este cuál es? Este es Irse no es dejar de estar, no sé dónde se ve. Ah, sí, que está al revés, se ve al revés, vale. Esta es neurografología. O sea, sí. ¿Nos recomiendas más este y que Tiempos de Resiliencia? O sea, ¿cuál de los dos tuyos? Tiempos de Resiliencia ya ha quedado muy en el tiempo, es del 2011. O sea que es muy básico, no sé, no es que no lo recomiende porque es mi libro. Yo creo que ahora lo más actual es este. Vale, ¿y el de neurografología, Irse no es dejar de estar? ¿De qué año es? Bueno, lo que pasa es que Irse no es dejar de estar, es una biografía de mi vida en Buenos Aires, cómo dejo Buenos Aires y vengo a Madrid, y comienzo con sesiones de coaching y grafología en una empresa, y cómo se realizan las sesiones de coaching y grafología, cuáles son los resultados, las técnicas que se utilizan, eso va todo al final, pero lo primero es toda una historia con diálogo en el cual, bueno, se ve la evolución de la problemática de una empresa en tiempos de corralito.
Ah, eso es interesante también, ¿eh? Muy interesante. Y porque en ese momento estaba tan convulsionado el país en el año 2001 que a nivel social, a nivel económico, la incertidumbre de qué voy a hacer, qué va a pasar. Yo me quedé sin trabajo, por ejemplo, y bueno, fue lo que al tener la doble nacionalidad pude venir a España. El tema es cómo cada uno sale de su proceso mental, ¿no es cierto? Es decir, la situación está, ¿qué hacemos nosotros para poder salir de esa situación que no podemos cambiar? Y yo dije, yo voy a cambiar desde mis recursos internos, voy a hacer todo lo posible. Entré en una depresión grandísima y me di cuenta que el bloquearme no era la mejor solución. Y empecé a caminar, me llevó un proceso muy, muy largo y realmente logré lo que estaba a mi alcance, que fue muy duro, lo he pasado. Y todo tiene que ver con el esfuerzo que cada uno le pone a las cosas de lo que quiere lograr. ¿Qué objetivo quiero para mi vida? ¿Quiero vivir lamentando lo que me pasa por la situación externa que no puedo cambiar? ¿O quiero cambiar mi visión para mejorar mi día a día? Y está en cada uno. Es decir, yo sé que el afuera no lo voy a cambiar. Yo no cambié el afuera. Lo que hice fue cambiar mi percepción del afuera. Y eso fue lo que me ayudó a poder contactar y venirme aquí a España sola con una maleta y empezar de cero. Y yo creo que siempre se puede empezar. Yo he empezado muchísimas veces de cero, no era la única vez. Y sin embargo, bueno, en el libro cuento un poco cómo se desenvuelve la situación social en ese momento, la problemática que hay dentro de una empresa, cómo la empresa reacciona ante esta situación tan convulsa y cómo cada uno de los personajes desde su idiosincrasia, desde su necesidad, aprende a salir, aunque al principio no se lo propone, no quiere, ¿no? Rehúsa hacer algún tipo de terapia. Entonces, si una persona no quiere, es que es imposible poder ayudarla, ¿no? Claro, y todo esto, mira lo que dice Matilde, valiente y con fuerza interior. Un aplauso. Gracias, Matilde, gracias. Claro, y todo esto, ¿cómo lo englobas en la neurografología? Porque aquí pone irse no es dejar de estar, neurografología. O sea, claro. Justamente cuento la problemática que hay dentro de esa empresa, donde cada uno de los personajes tiene una situación X determinada y cómo a través del coaching y de sesiones de grafología, de hacer terapia escritural, que viene y se relaciona justamente con lo que comentabas, que hoy lo que hacemos es utilizar las tablets, los ordenadores, y la firma está digitalizada, que es de forma total. Entonces, estamos volviendo nuevamente a nuestros orígenes, es decir, muchísimos profesionales. Yo les recomiendo al doctor Mario Puig, que fue uno de mis mentores. Es un excelente profesional, es médico cirujano español, estuvo en Harvard, él da muchísimas clases, muchísimos eventos en los que participa, está en YouTube. En YouTube a Mario, al doctor Mario. Mario Puig, se escribe Puig, sí. Y la verdad que es excelente explicando desde la medicina, que es lo que yo también intento transmitir, desde la medicina, cómo funciona el cerebro y cómo lo relaciona en cuanto a las emociones, cómo realizar técnicas, distintos ejercicios, y la verdad que a mí me ha ayudado muchísimo. Es decir, he hecho algunos cursos con él, que ha sido mi mentor, y a partir de ahí es como que yo he cambiado muchísimo el chip con respecto a incorporar, con la grafología, incorporar otras técnicas que ayudan a que mejoremos, porque como digo, somos seres holísticos, es decir, somos un todo, no somos un pedacito de
de cada órgano. Entonces tenemos que complementar con otras técnicas que nos ayuden a mejorar el día a día. Y yo lo hablo desde mi propia perspectiva, ¿no? Porque a mí me ha ayudado. Y volviendo nuevamente a la parte digital, como bien decía, hay muchísimos autores que hoy comentan sobre lo que es la escritura terapéutica. Si lo nombran de esa forma, cuando en realidad es sí, es relacionarla con una grafoterapia, aunque bueno, el hecho de volcar mis emociones en un escrito y que lo voy a ver yo sola y que al otro día lo vuelvo a ver y digo, bueno, es esto lo que me pasa, aunque puedo mejorarlo, puedo cambiarlo, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, buscar un buen profesional que nos ayude a poder mejorar, ¿no? Es decir, todos yo creo que necesitamos de alguien. Generalmente uno busca quizás un amigo, pero el amigo está en una situación muy a la par nuestra. Entonces siempre es importante encontrar un buen profesional que se involucre con la problemática de la persona, no que lo tome como un número más. Entonces yo en ese sentido siempre trato de valorarlo desde ese punto de vista. Qué bien. Mira, ya nos está diciendo Matilde que se nos despide, ya se está despidiendo gente. Dice, gracias Chantal, gracias Agustina, un grafo café muy interesante, instructivo y motivador, un abrazo. Así que también aquí nos dice carácter y estudio de grafología, muchas gracias, muy interesante. Bueno, yo creo que de verdad que gracias a todas vosotras y a todos vosotros por participar y estar escuchando, Agustina también por todo su tiempo y sus generosas explicaciones y compartir todo ese conocimiento. Y yo creo que seguramente en algún momento nos veremos también en otro Grafo Fusión Café con a lo mejor un tema concreto, porque Agustina tiene tantos, ¿no? Para que nos dé tiempo, ¿no? Así que nada, yo creo que nos despedimos aquí, es un hasta pronto y nos vamos viendo también por las redes y todo. Pues nada, muchísimas gracias y un saludo a todos y a todas. Gracias, Agustina. Adiós, adiós. Gracias.